Saludos cordiales, señores ministros de la palabra y estimados hermanos y hermanas en toda Latinoamérica, aún Norteamérica y Europa. Les saluda su servidor Juan José Muro del Ministerio de Restauración Doctrinal a las Naciones desde la ciudad de Ambato, Ecuador. Estamos estudiando la precisión de la Escritura Sagrada correspondiente a la descripción de las 7 iglesias que se encuentran en el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis. Ahora nos toca ver el mensaje al ángel de la iglesia de Pérgamo. Y todo lo que hacemos a través del noticiero mundial, Noticias del Fin, es honrar la suficiente escritura y al Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pérgamo está situada a unos 70 kilómetros al norte de Esmirna y a unos 30 kilómetros del mar. Era una ciudad próspera y grande a principios del siglo III antes del Señor Jesucristo. Pérgamo tenía una gran biblioteca compuesta por unos 200.000 pergaminos, la cual podía competir con la biblioteca de Alejandría. En la ciudad de Pérgamo se fundó la industria del pergamino, que vino a sustituir al papiro en la composición de libros y escritos en el griego. De ahí el término pergamino de Pérgamo. Pérgamo era un centro de la idolatría y del paganismo, entre otros. Pérgamo tenía un templo dedicado a Zeus Soter, que significa Zeus Salvador, y otro templo dedicado a Esculapio, el dios de la medicina, cuyo emblema, cuya insignia era la serpiente enrollándose en un palo. Y todavía, señores ministros de la palabra y hermanos, hoy en día los médicos todavía aplican ese emblema, ese símbolo, de lo cual nosotros como cristianos sabemos que es un símbolo satánico. Pérgamo fue la primera ciudad que erigió un templo al emperador Augusto en el año aproximado 29 antes del Señor Jesucristo. Después esta ciudad erigieron diferentes templos a Roma. Qué interesante, porque justamente ahora nos estamos enfrentando como el jefe de Estado del Vaticano, pues ya repetidamente ha aprobado la unión sodomita. Pero el señor Francisco Bergoglio, cuando era obispo en Argentina, también aprobaba esto. Es por eso que es muy importante estudiar el conjunto de doctrina de historia que nos enseña también el mundo secular como las enciclopedias de Roma, para poder entender cada vez más la profecía bíblica, cómo se va anunciando. Pero quiero seguir ahorita con la descripción de Pérgamo. Después se erigieron, como les dije, templos a Roma. Y los emperadores Trajano y Severo también eran venerados. También era venerada la diosa Venus. En Pérgamo se hallaba el centro del culto imperial, el colegio de los sacerdotes paganos y la mayor abundancia de templos paganos. El mismo Señor Jesucristo dijo que en Pérgamo estaba el trono de Satanás. Realmente, la iglesia, cita en Pérgamo, podría decir que pasaba continuamente por el valle de la sombra y de muerte. Quiero hablarles un poquito sobre el culto babilónico y quiero expresar la historia que este culto babilónico se originó con Nimrod
o también llamado Nimrod Bascus. Nimrod Bascus fue nieto de Cam. Cam fue hijo de Noé. Noé había llevado consigo, a través del diluvio, la revelación del Dios verdadero. Pero Cam, por el contrario, parece que fue fácilmente afectado por la apostasía que trajo el diluvio. El nombre Nimrod significa moreno, oscurecido, o literalmente el quemado por el sol. Y este nombre, señores ministros y hermanos, indica el estado del alma de Nimrod. Cam engendró un hijo llamado Cus, el negro, y este llegó a ser padre de Nimrod, el líder apóstata de su generación. La esposa de Nimrod, Barcus, fue la infame Semiramis. Esta mujer fue considerada como la fundadora de los misterios babilónicos y la primera sacerdotisa de la idolatría. De esa manera, Babilonia llegó a ser la fuente de origen de la idolatría y la madre de todos los sistemas paganos del mundo. La religión de misterios que ahí se originó se esparció en varias formas por toda la tierra, y ahora esta religión diabólica se encuentra con nosotros en las naciones del mundo. Edificada sobre la primitiva promesa de la simiente de la mujer que había de venir, según Génesis capítulo 3, versículo 15. Semiramis dio a luz un hijo al cual ella declaró a su pueblo un hijo concebido milagrosamente. Y cuando ella dio a luz, presentó a su hijo llamado Tamuz, un engendro diabólico, lo presentó como el libertador prometido. Y déjeme decirle que en ese tiempo que Satanás conocía, presentía la profecía bíblica que en algún momento de la historia humana Dios se iba a hacer carne para venir al mundo para salvar a la humanidad. Satanás no perdió tiempo, señores ministros, y lo que hizo inmediatamente con Tamuz y con su madre Semiramis, inmediatamente levantó como la madre con su hijo, y este es el gran misterio diabólico que el mundo entero se ha enfrentado y que pertenece al segundo hijo predilecto de Satanás, que es la bestia de falso profeta. Es por eso que para poder hablar de la gran ramera del Apocalipsis 17, de la gran ramera y su condenación de Apocalipsis 18, hay que conocer el Apocalipsis 13. Y para conocer el Apocalipsis 13, tenemos que comenzar en el Génesis, porque el Génesis es el primer libro donde descansan el resto de libros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y quiero decirles algo en el amor del Señor Jesucristo. No debemos de hablar por hablar, porque hay demonios de superstición que han entrado dentro de la iglesia cristiana. El estudiar la escatología hay que estudiarla desde el Génesis. Hay 4 pactos escatológicos que marcan la historia profética. Y cuando usted no conoce esto, pues se habla disparates y se cree cualquier cosa. Para hablar del Vaticano, para hablar de lo que está pasando hoy en día, para hablar de la gran ramera, hay que saber primeramente que la historia del misterio de la madre y del hijo se originó con Nimrod y su familia, y conocer la trascendencia de todo esto para poder tener una estructura doctrinal. Y se lo digo porque nos encontramos en los tiempos finales,
de la iglesia del Señor Jesucristo en la tierra. Esto, señores ministros, era una estrategia de Satanás para engañar a la humanidad con una imitación parecida a la verdad de Dios con la profecía del Génesis 3:15, llamada la simiente de la mujer. La palabra simiente en el hebreo es sera, linaje, generación, descendencia. Desde Babilonia, esta religión de misterios se esparció por todas las naciones vecinas de aquel entonces, donde se realizaban los mismos cultos de adoración de la madre al niño. Es lo que vemos que la religión de la Roma religiosa pone a una estatua como si fuera la madre del Señor Jesús, como si fuera Miriam en hebreo, María, con este niño pequeño. Dos cosas importantes. Esto es la religión originada por la esposa de Nimrod, Semiramis, y su esposo y su hijo Tamuz. Son demonios que han pasado por el tiempo de la historia humana y que ahora se han asentado completamente en el Vaticano. Si hay una gran verdad es que Jesús como bebé creció. Jesús como bebé fue niño, fue adolescente. Como bebé, él tuvo el conocimiento de crecimiento y fue destetado. Llegó un momento que él ya a sus 30 años aproximadamente, él entró al bautismo en agua en el río Jordán por Juan el Bautista. Él tuvo un ministerio de aproximadamente 3 años y medio y llegó el momento de la historia que se tuvo que cumplir para el propósito por el cual el Padre lo envió. Morir en una cruz para recibir la justicia divina, para morir por los pecadores. Ahora, llegó el momento que la Biblia dice que toda potestad le es dada en los cielos y en la tierra. Ahora Él está sentado a la diestra del Dios Padre, hasta que venga por segunda vez a destruir a sus enemigos y a reinar en Israel, en Jerusalén. Entrará por el monte de los olivos con un reino eterno, pero figurativo por 1000 años que tienen que suceder algunos acontecimientos escatológicos. El Señor Jesús no es un bebé, señores católicos. El Señor Jesús es Dios hecho carne. Y ese bebé Jesús creció. Por lo tanto, este demonio que comenzó en el misterio del Antiguo Testamento con Nimrod, su esposa Semiramis y Tamuz, es un engaño totalmente diabólico. Y bien claro, el apóstol Pablo, el último de los apóstoles, porque no hay más apóstoles ni profetas, él dijo a la iglesia de los Corintios que Satanás, el Dios de este siglo, ha enceguezado la mente del ser humano para que no vaya a entender la revelación de la luz escritural. Hablamos de la salvación. Pero quiero continuar. Se le llamó también a esta mujer la reina de los cielos con el niño en sus brazos. Y esta mujer tuvo diferentes nombres dentro de la historia de la humanidad, dentro de las culturas de las naciones. Por ejemplo, en Fenicia se le llamó Astarot y Tamuz. Los fenicios llevaron esta idolatría por todo el mundo. En Egipto se le llamó la Isis y Horus. En Grecia se le llamó Afrodita y Eros. En Italia se le llamó Venus y Cupido. ¡Qué interesante! En 1000 años de culto babilónico había llegado a ser la religión del mundo, que había rechazado la revelación divina. Esta religión trajo la doctrina de la purificación del purgatorio,
después de la muerte. Sabemos que eso es totalmente falso. El libro de los Hebreos 9:27 dice claramente que el hombre muere una sola vez y será juzgado. Para el cielo, los salvos, y para el infierno, los condenados. Esta religión, aparte de traer la doctrina diabólica del purgatorio, también trajo la salvación mediante un sinnúmero de sacramentos, tales con el agua bendita, la ofrenda de tortas a la Reina del Cielo, como lo menciona el libro de Jeremías. La consagración de vírgenes a los dioses y muchos cultos más que nunca, por favor, comenzaron con el cristianismo. Nosotros los cristianos, verdaderos cristianos, y sobre todo pastores evangelistas, pastores maestros, maestros de escuela de teología, nunca nuestra intención, damas y caballeros, es denigrar la dignidad que Dios le dio al ser humano. Pero no podemos callarnos, porque cuando el Evangelio de según Juan habla claramente de que solamente la verdad os hará libre, entonces no podemos callarnos. Tenemos que hablar la suficiente, la infalible Escritura. Y recuerde, el amor no pisotea la verdad. El patriarca Abraham fue apartado por llamamiento divino de esta religión de misterio. Y con este mismo culto maligno e infernal, la nación que provino de él estuvo en constante conflicto, hasta que en el tiempo de Jezabel, escúcheme bien, este demonio de Jezabel con el demonio de Lili han atacado fuertemente a ministros y hombres que predicaban la verdad, hombres que todavía aman a Dios, cayeron fuertemente en adulterio, tanto así que teniendo ministerios, qué tristeza, teniendo ministerios con esposa y hijos de 10, 15, 20, 25 años de casados con ministerio, dejaron a su esposa para irse con una diaconisa o con una secretaria o con alguna hermana de la iglesia. Por supuesto que estas personas salieron de la presencia del Altísimo, salvo que se arrepienten de corazón, pero ellos dejaron de ser ministros de la palabra. Ahora, hasta que en el tiempo de Jezabel, una princesa fenicia fue injertado a lo que había quedado de la religión de Israel en el reino del norte, en los días, recuerde usted, del rey Acab. Y esto al final fue la causa de su cautiverio. Judá se contaminó con él, por cuanto el culto de Baal era precisamente la forma cananea de los misterios babilónicos, y solo enviando al pueblo a cautiverio en la misma Babilonia quedó curado de su inclinación a la idolatría. Baal era el dios sol, decían que era el dador de la vida, al igual que el engendro diabólico Tamuz. Sabemos que el dador de la vida, el autor de la vida, es el mismo Jesucristo, el Señor. Pero sigamos con esta historia satánica, que es muy importante que usted y yo la conozcamos. Cuando la ciudad y sus templos en Babilonia fueron destruidos, el sumo sacerdote huyó con una compañía de iniciados, con sus vasos sagrados e imágenes, a Pérgamo, donde el símbolo de la serpiente se estableció con el emblema de la sabiduría escondida. De allí cruzaron después el mar y emigraron a Italia. Allí, en el antiguo culto, se propagó con el nombre de los misterios etruscos y posteriormente entró a Roma. Acá está la clave. ¿Cómo va la secuencia
de este misterio de la Babilonia la Grande. Posteriormente entró a Roma y donde se convirtió en el cuartel general del culto babilónica. Los sacerdotes, señores ministros y estimadas hermanas que nos ven por noticias del fin, los sacerdotes principales de esta religión usaban en la mitra en forma de cabeza de pescado, igual que lo usan ahora los obispos vaticanistas, al igual que en muchas ocasiones lo han usado los jefes de Estado de la Roma religiosa. Estos sacerdotes paganos que usaban la mitra en forma de cabeza de pescado era en honor al dios Dagón. El dios Dagón es el dios pez pagano, conocido también en la historia pagana como el señor de la vida. Y estos señores curas creen que pueden engañar a los cristianos, que tenemos la luz del evangelio, que tenemos a la tercera persona de la trina deidad, que somos templo del amado Espíritu Santo. Creen que nos pueden engañar, que el pescado que usan de anillo o el pescado que usan en la mitra es por el apóstol de los judíos Pedro. Pero un momentito, las cosas las dejamos claras delante del mundo, que es una adoración al dios pez, al dios Dagón, donde cuenta la historia que se le reconocía como el señor de la vida. Ahora, el sumo sacerdote se adjudicó el título de pontífices máximo, y esto se lo imprimía en aquella mitra que parecía la parte de la cabeza de un pez con sus labios abiertos. Cuando Julio César, un joven de muy buena familia social, llegó a ser el jefe del Estado, fue electo pontífice máximo. Y este título desde ahí fue sustentado por todos los emperadores romanos hasta que llegó a Constantino el Grande, que fue al mismo tiempo cabeza de la iglesia y sumo sacerdote de los paganos. El título, señores ministros y damas y caballeros, fue conferido posteriormente a los obispos de Roma, y hoy en día este culto babilónico, diabólico, se encuentra latente en el Vaticano. La palabra Vaticano, la palabra vaticino, que enseña en su etimología una razón de adivinación, donde está la brujería. Hay magia negra, hay magia azul, hay magia blanca dentro del Vaticano. Son hijos directos de la bestia del Apocalipsis capítulo 3, la bestia del falso profeta. Todas las religiones pequeñas, como el hinduismo o brahmanismo, como la religión del budismo, que salió del hinduismo, como las religiones y las sectas, incluido los apóstoles de ahora y los profetas de ahora, con el nombre de la nueva reforma apostólica, le pertenecen a la gran prostituta del Apocalipsis 17, la gran ramera. Es por eso que el Señor, al final de su libro, nos advierte: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie te robe tu corona. No se trata de estar escuchando a cualquiera que se cree escatólogo. Hay que saber uno a quién escucha. Pero estos demonios de vanidad en la iglesia cristiana, estos demonios de superstición, ahora hacen que los cristianos comiencen a usar nuevamente su patita de conejo, porque están dejando cada vez más de creer en el Señor Jesucristo. Recuerde algo, que el tapaboca que todos tenemos en la cara significa el pecado, significa que Dios es soberano y que Dios hace lo que quiere
cuando Él quiere. Si Dios quiere usar a Satanás contra el mundo, lo usa, como lo hizo ahora. Lo que vivimos es la raíz de nuestra maldad, aún como cristianos, cristianos hipócritas, cristianos supersticiosos, cristianos que han dejado la humildad, la sencillez para envanecerse nada más. Pero voy a continuar con la enseñanza. Durante los primeros siglos de historia de la iglesia, el misterio de iniquidad había obrado con asombrosos efectos, y las prácticas y enseñanzas babilónicas habían sido tan grandemente absorbidas por lo que llevaba el nombre de la Iglesia de Cristo. La verdad de la suficiente escritura en muchos puntos había sido completamente oscurecida, mientras que las prácticas idólatras se imponían a las gentes como sacramentos cristianos, y las filosofías paganas tomaron el lugar del evangelio. De esta manera se desarrolló este sistema falso de adoración que dominó Europa y traficó con los cuerpos y las almas de miles y de miles de seres humanos. Gracias a Dios por la reforma que el Dios Altísimo levantó aproximadamente en el siglo XVI, que proporcionó en aquel entonces cierta medida de liberación. Y cómo oro a Dios en mi alma para que el Eterno levante pastores maestros, levante hombres con actitud de reformar contra la apostasía, contra estos principados de muerte que están destruyendo al pueblo del Señor Jesucristo. Pero ahora solamente observamos debilidad, incertidumbre, división y hasta cobardía para hablar la verdad. Constantino declaró a Roma el imperio cristiano, pero los que conocemos la Biblia, los que conocemos al Señor Jesucristo, sabemos que Roma es satanismo disfrazado de cristianismo. Permítame leer el versículo 12 y voy a leer honrando a la Trinidad eterna, porque el Dios de la Biblia es trinitario y los cristianos no somos unicitarios, somos trinitarios, un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y escribe al ángel. La palabra ángel en el hebreo es malak y en el Nuevo Testamento es ángelos, y significa mensajero de Dios, mensajero espiritual o mensajero físico. Y escribe al ángel, en este caso, el pastor o el anciano de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: el Señor Jesucristo, señores ministros y estimados hermanos, da la orden al apóstol Juan. El apóstol Juan fue el único apóstol, escúcheme bien, que terminó su vida como anciano y no como mártir. Y él es el último apóstol escribiente. Ya no hay, escúcheme bien, nueva revelación. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis es el canon de las Escrituras. Cuando hablamos de la palabra canon, estamos hablando de los 66 libros que nosotros, los de habla hispana, tenemos. Canon, cuando se dice se canonizó un libro, específicamente es solamente un libro. Y el Señor Jesucristo da la orden a Juan de que dirija su misiva al responsable o responsables de la iglesia en la ciudad de Pérgamo. Se presenta a sí mismo como el que tiene el poder para destruir a sus enemigos. Esa espada de dos filos la utilizará el Señor Jesucristo
poderosamente en su venida. Por eso la describió Juan en el Apocalipsis capítulo 19 cuando dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las herirá con vara de hierro, y él las pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esta palabra, todopoderoso, un título para el Señor Jesucristo, en el griego es pantocrato, y aparece 10 veces en el Nuevo Testamento, una en la epístola de Pablo a los Corintios y 9 en el Apocalipsis. Versículo 21 del capítulo 19 dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y de todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Déjeme decirle que de esa manera de presentarse como la espada de dos filos es la adecuada, según el contexto de la ciudad donde se encuentra esta iglesia de Pérgamo, que es el trono de Satanás y que será destruido con el poder de la palabra que sale del Altísimo, y viene la condenación de esta gran ramera, de esta iglesia de Pérgamo, de este misterio babilónico, de este culto satánico babilónico que ha destruido a millones, a millones, a millones de seres humanos, incluido a cristianos que ahora son católicos, incluido pastores que ahora son pastores ecuménicos. Y esto a mí no me causa alegría, sino dolor y tristeza de ver cómo mis hermanos ahora han regresado al culto de adoración babilónico. Versículo 13: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero tú retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Y el Señor Jesucristo repite: donde mora Satanás, la Roma religiosa. El Señor, en griego es Kyrios, el Kyrios es perfectamente consciente de la realidad en la cual su iglesia está. Esta iglesia en Pérgamo se encuentra dentro de la ciudad que albergaba el mismo trono de Satanás. Hoy en día, cuando estamos peleando la última guerra espiritual como cristianos, el diablo y todas sus huestes se encuentran operantes por cualquier parte del globo terráqueo, porque saben que le queda poco tiempo. Es por eso que usted tiene que estar parado en la roca, y la roca es santa, la roca es justa y la roca es íntegra. Pero si usted no aplica la santidad, si usted no aplica la justicia, si usted no es íntegro, entonces usted no está parado en ninguna roca. Y tenga mucho cuidado, porque si viene el arrebatamiento, usted no se va con el Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Cuando habla de Antipas, mi testigo fiel, qué interesante, este Antipas fue aparentemente el pastor de la iglesia tiempo atrás. Según parece, padeció bajo el dominio del emperador Domiciano, poco antes de que Juan recibiera la revelación del Apocalipsis. Quiero hablar un versículo más el día de hoy, y mañana sábado voy a continuar con la segunda parte de Pérgamo. Versículo 14 del capítulo 2 del Apocalipsis. Estamos profundizando con precisión la inerrancia escritural de las 7 iglesias. Estamos en Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam,
que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Después de haber el Señor Jesucristo enfatizado lo bueno de esta iglesia, ahora el Señor Jesucristo reprocha duramente al pastor de algunas cosas graves. No dice que sean pequeñas, sino que sean pocas, pero graves. El lenguaje del griego hay que entenderlo. La primera de las cosas es acerca de los que tiene el pastor en su iglesia. Este verbo griego, ekeis, algo así como diciendo, lo tienes en medio de ti, como un temor. Esto es lo que tienes. La doctrina de Balaam. Voy a explicar el griego literal. Cuando dice, vuelvo a decirlo, déjeme leerlo. Lo que tiene el pastor de la iglesia de Pérgamo, esa palabra es ekeis, que es como tener un tumor dentro del cuerpo. Lo tenemos en el cuerpo y no hacemos algo para que el tumor salga. El pastor sabía que ahí en la asamblea, en la iglesia local, estaba infiltrada la doctrina de Balaam, pero él no hacía nada. Como hoy en día hay pastores que están alcahueteando el pecado doctrinal, la división, donde están permitiendo cizaña, murmuración, fornicación, adulterio dentro de la asamblea cristiana y están callados. Pero le vuelvo a decir, no se olvide del tapaboca. El tapaboca es que somos pecadores, es nuestra señal de ser gente separada de Dios, de un Dios santo, un Dios íntegro, un Dios justo, que espera que usted como señor pastor y yo hagamos lo correcto en este mundo y así tengamos que morir, pues seamos como aquellos mártires que siempre dijeron, para mí el morir es vivir. Balaam, que significa en hebreo dueño del pueblo, fue un vidente, un adivino, que usando el nombre de Dios profetizaba con el fin de sacar provecho material. Se parece a los apóstoles de ahora y a los profetas con su sobrecito, que todo lo que hacen es para robarle a la gente incauta, gente ignorante que quiere buscar solamente charlatanes y les quitan su dinero, les roban lo poco que tienen para ellos tener dinero y engañar, así como Balaam, engañar como de parte de Dios con profecías totalmente falsas. Pues usted no caiga en este juego. Si usted está parado en la roca, usted no va a caer. Le voy a dar un consejo: cada vez que ore, pídale a Dios que le ponga una mente de pedregal para que ningún dardo demoníaco le toque como cristiano. Todo esto era para servir a los propósitos de Balac, rey de Moab. Indirectamente sedujo a los príncipes de Israel y consecuentemente al pueblo para que la gente pecare contra el Señor. Amados hermanos, en la literatura judaica, vuelvo a decirlo, en la literatura judaica, Balaam quedó como prototipo del inductor del mal. Así pues, debemos de entender que los que retenían la doctrina de Balaam eran personas que se llamaban a sí mismas cristianas, pero ellos seguían el ejemplo de Balaam. En otras palabras, eran falsos cristianos, como hay en todas las congregaciones. Estos seguidores de la doctrina de Balaam inducían al mal con sus palabras, con sus malos ejemplos. Querían sacar provecho personal de todas las circunstancias, espiritualizándolo todo.
y que obviamente constituían una gran piedra de tropiezo a los hermanos cristianos. Hablo de los verdaderos, especialmente a los jóvenes y a los débiles de la fe. Ahora, otra cosa que esta gente quiso infiltrar y que está infiltrado ahora duramente dentro de nuestro cristianismo es comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación espiritual. Los que participaban a comer cosas sacrificadas a los ídolos, en otras palabras, a los demonios, lo hacían no solo para alimentarse, sino para tener comunión con demonios, con los dioses, aunque el motivo real para los de Balaam fuera el quedar bien con los paganos que les rodeaban y no ser acusados de raros y también sentirse cercanos a los cristianos. Es como muchos que ahora que viene este cumpleaños de Satanás, Halloween, y que preparan una serie de comidas paganas, muchos que van a la iglesia también participan de la obra de Satanás. No améis al mundo ni las cosas del mundo, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. El verdadero creyente, el que realmente es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, no practica ninguna obra satánica, así su madre, su padre, su familia esté de una u otra manera motivándole que por esos días existan reuniones familiares. Bien escribió Juan: no améis al mundo, ni las cosas que estén en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y déjeme decirle algo: los deseos del mundo pasarán. Los deseos del mundo pasarán. Pero la palabra de Dios, esta palabra escritural, no pasará. La Biblia es un libro hiperdimensional. La Biblia sale de la ley de la física llamada de la entropía, donde dice que todo lo que está dentro de este mundo tiene que desgastarse, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es un honor muy grande el haber estado con ustedes esta noche. El día de mañana, si el Eterno, el Altísimo, nos los permite, estaremos en la segunda parte de Pérgamo. Continuamos escudriñando de una manera doctrinal, de una manera profunda, sometidos a Dios y a su Hijo, el Señor Jesucristo, en santidad, en obediencia, en los últimos tiempos, que la verdadera remanente, la humilde iglesia, señor pastor, debemos estar unidos en un solo espíritu, en una sola fe, en una sola palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. Pelearemos, pelearemos, pelearemos. Esta será la generación para irse con el Señor. Que el Altísimo les llene de gracia y de paz.